¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Espero de verdad que hayan disfrutado, ¿no? El contenido tanto aquí en nuestro canal de entrevistas como en el canal madre. Ayer, por ejemplo, en este último, Ana María Vázquez, por supuesto, siempre con su punto de vista tan rico, tan profundo, hablando del neoliberalismo, del aplastamiento que llevó a cabo este sistema económico de gobernanza en contra de las poblaciones de América Latina, y lo hace desde la poesía, desde la música, desde el arte. Échele un ojo a su cápsula de memoria. También a las 18:30 ya el regreso de Federico Bonazo con Ricky Valderas, analizando todo lo que tiene que ver con estas batallas narrativas y estas guerras culturales lanzadas por Ricardo Salinas Pliego en contra de la presidenta Sheinbaum. Échele un ojo, narrativas. A más noche entró César Pineda con un análisis pormenorizado a fondo del tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que nunca se construyó en Texcoco, y la respuesta que da César Acedillo es bastante interesante. Y por supuesto es así Alejandre, una de las mejores periodistas de su generación, que está con nosotros en nuestra comunidad y que aborda desde un punto de vista crítico, fuerte, denso, de fondo, profundo, todo lo que significa esta cárcel allá en Florida, este centro, perdón, yo lo llamo así, un centro de concentración, literalmente, por parte del trumpismo en contra de los migrantes. Aquí en esta comunidad, espero que hayan visto las notas de Brenda Mata, siempre interesantes, siempre dando una visión diferente en materia informativa, con una leyenda, ¿no? De la casa de la tía Toña, antes el pleito de las televisoras, ¿no? Televisa, Televisión Azteca, y también ya está arriba la cápsula de Carla Escobar, titulada Entre líneas, en donde analiza un libro que vale la pena poner la atención y que habla de las enfermedades en la época capitalista. En fin, yo voy a entrarle en esta primera entrega, si ustedes me lo permiten, nuevamente a un segundo capítulo del tema de la gentrificación. Quienes no vieron el primero, lo manejamos en el otro canal el viernes por la noche, ya está arriba, basado en la marcha que hubo, ¿no? Particularmente en las colonias Condesa y Roma, para cuestionar, para criticar esta práctica. Y me voy a enfocar en esta oportunidad, si ustedes me lo permiten, en medios de comunicación, en líderes, en influencers, quienes han dado su opinión al respecto, y que es importante contrastarla, que es importante discutirla por la influencia que tienen, ¿no? En muchas personas, a tal grado que a raíz de lo que declaró Luisito Comunica, Pascal Beltrán, Sergio Sarmiento y otros más, o que han declarado, pues te topas con posturas de ciudadanos, ciudadanas que dicen, claro, los que se manifiestan son una bola de frustrados, una bola de resentidos que quisieran vivir en esas zonas, ¿no? Muchos de ahí vivieron en esas zonas, sus padres vivieron en esas zonas, sus abuelos vivieron en esas zonas y fueron desalojados a la mala, fueron desplazados a la mala. Pero quienes piensan así, eh, tienen una visión, y lo digo con todo respeto, sumamente limitada de un problema que tarde que temprano alcanza a la mayoría de la población. No es un asunto exclusivo de México. Vea usted lo que pasa en otras naciones, incluso de Europa, como el caso de España, de Francia, de Inglaterra. Es un asunto que pasa más por un modelo económico que tiene repercusiones serias en contra de los que menos tienen, y que a final de cuentas no se trata de una obsesión personal, sino de encontrar el fondo realmente de todo lo que origina esta problemática. Está el tema también de los extranjeros, vamos a darle, pero me parece que aun y cuando hay críticas al respecto, tiene un análisis diferente. ¿Por qué? Porque no es la extranjerización lo que origina la gentrificación como tal, es parte de, pero el origen de la gentrificación va por otro lado. Entonces vamos a darles, si les parece bien, ¿eh? ¿Les gusta? Bueno, a ver, mm, la gentrificación acelerada de la Ciudad de México, eh, es también el alejamiento del pueblo con su ciudad. Es así de claro. Eso es lo primero que yo le respondería a aquellos que dicen que quienes participaron en la marcha son unos frustrados. No, es el alejamiento del pueblo con su ciudad. Es la constatación, por ejemplo, de que la oferta cultural, los monumentos, el arte, por citarle un caso, no son para todos, ¿no? Y aquí llegamos a un punto que me parece clave. Las ciudades pensadas como lugares de inversión, no como sitios para vivir, se traduce en despojo, en pocas palabras. La vivienda la han convertido en un negocio, una práctica, un modelo, un estilo, símbolo del neoliberalismo, donde solo aquellos que pueden pagar merecen algo propio
sobre sus cabezas, a pesar de que el derecho a la vivienda en este país es una cuestión constitucional. Está en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna. La gentrificación y el neoliberalismo están intrínsecamente ligados. ¿Por qué? Porque las políticas neoliberales a menudo impulsan, exacerban la gentrificación en las ciudades. Y este es un proceso de renovación urbana, que es como te lo venden sus defensores. Una renovación urbana que lleva al desarrollo. No es así. Es una renovación urbana que implica el desplazamiento de residentes de bajos ingresos por otros de mayores ingresos y que se ve facilitada por la desregulación, la privatización y la reducción de la inversión pública en programas sociales y en eventos claves de este modelo neoliberal. Ustedes me dirán, oye Jesús, pero desde el 97 es la izquierda quien gobierna la Ciudad de México. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, existió el sexenio de Miguel Ángel Mancera, existieron otros sexenios a nivel federal en donde se imponían esas reglas y en donde las posibilidades de las jefaturas de gobierno no eran tan amplias como se fueron acumulando en los últimos años. Eso abre la posibilidad y la esperanza de que en esta administración de Clara Brugada se tomen decisiones mucho más serias, mucho más a fondo de lo que se han venido tomando para frenar ese tipo de intereses y que no se dejen seducir por los billetes que otorga Airbnb para que no se les aplique en la ley o el propio sector inmobiliario del cual vamos a platicar en un momento más. A mí me queda claro que Clara Brugada ha llevado a cabo acciones en contra de este sector inmobiliario, del ámbito mafioso, gangsteril, ¿no? A ese es el que ha enfrentado, yendo en contra incluso de lo que son los despojos, los desplazamientos, las invasiones, deteniendo obras que buscaban apoderarse hasta del bosque de Chapultepec. Y todo esto ha traído consecuencias lamentables, porque es un sector, le reitero, de verdad es un sector que se le toma muy poco en cuenta mediáticamente porque meten mucha lana para que no se diga nada de ellos, al más puro estilo de Germán Larrea, pero que son bastante poderosos y bastante abusivos. Pero a ver, voy por partes. En las últimas décadas, la adopción de mecanismos neoliberales en la política urbana ha incidido de una manera directa perdón, en los procesos de reestructuración de todas las ciudades latinoamericanas, como es el caso, por ejemplo, de las acciones realizadas en áreas centrales, que incluyen su regeneración, rehabilitación, renovación o revitalización, según el discurso oficial, por ejemplo, que se dictó en Buenos Aires. No, los negocios inmobiliarios, vamos a ser muy claros, y aquí entro ya con este punto, forman parte de uno de los sectores de la economía más corruptos, esa es la verdad, ¿no? Tiene prácticas de verdad impresentables. Es muy común que estos grupos de inversionistas, ¿no?, relacionados con grandes capitales, recurran a relaciones ilegales con autoridades. ¿Para qué? Para obtener información privilegiada, para apropiarse de inmuebles que se encuentran desocupados o incluso que se encuentran ocupados, que están intestados o están en una especie de limbo jurídico. Son intereses que llegan y barren barrios enteros, desalojan a la gente, a la buena, a la mala, llegan y les ofrecen cantidades verdaderamente irrisorias por sus propiedades, por la zona en donde se encuentran, y que si no aceptan comienzan a hacerles la vida imposible, de una o de mil formas. Dichas prácticas de corrupción, de abuso, se replican de una manera cotidiana en el otorgamiento, por ejemplo, de permisos de licencias de construcción, en los cambios de uso de suelo. Y eso lo vemos en la proliferación de desarrollos inmobiliarios, edificios que claramente violentan una normatividad ambigua, flexible en su aplicación, que construyen piso tras piso tras piso a pesar de estar en zonas sísmicas, o que se construyen desarrollos en lugares en donde ya no hay agua, o de plano llegan y construyen plazas comerciales a costa de los habitantes y de las colonias originales. Porque ahorita estamos hablando de la Roma y la Condesa, pero ¿qué me dice Coyoacán? Coyoacán es otro espacio en donde lamentablemente ya no se puede rentar por la gentrificación tan seria que se está viviendo.
Desde hace años, estas empresas del sector inmobiliario, en contubernio con autoridades corruptas, expulsan a los habitantes de toda la vida, explotan las colonias y las convierten en joyas inmobiliarias. Y como siempre cuentan con el respaldo de medios corporativos, pues son noticias que muchas veces pasan desapercibidas, ¿no? O que son, eh, son sosegadas o son manipuladas. ¿Y sabe por qué? Porque hay intereses de los dueños de los medios de comunicación, de muchos de ellos, o de sus hijos, o de sus hijas, o de sus hermanos, en el sector inmobiliario. Por eso usted de repente escucha a personajes como Sarmiento, como Pascal Beltrán, como Ciro, como López Dóriga, y muchos más, ¿no? Defender la gentrificación sin llamarla gentrificación o tratar de venderte la idea de que es positiva, de que tiene su lado positivo, ¿no? De que es parte de las mejoras de una sociedad, que es parte del desarrollo, que es en beneficio de la gente. Siempre tienen esa mirada meritocrática, aspiracionista, que busca convencer de que si se da es por una cuestión prácticamente lógica de la naturaleza, en donde llegan a vivir ahí, pues quienes pueden pagarlo, ¿no? Y si se rentan de cierta manera es porque hay gente que lo pueda pagar, gente que se merece estar ahí, como si la gente que ahí vivía, no se lo merecía, ¿no? A final de cuentas. Así de claro. Casi, casi te dicen que las personas de escasos recursos o las personas que habitan desde hace años esas colonias, pues no tienen derecho a estar ahí, que están estorbando precisamente, ¿no? El crecimiento como debe de hacerse. Es de verdad una postura muy cuestionable de los comunicadores que segregan a las clases populares, que caen nuevamente en ese clasismo asqueroso, ¿no? Y que buscan muchas veces desviar la atención. Por ejemplo, la narrativa empresarial busca que nos indignemos por una marcha, la del pasado viernes, que nos indignemos principalmente por los actos de que se presentaron, ¿no? De violencia. El punto no son los actos de violencia, no es el tema central. El tema central es la gentrificación, el tema central es la manifestación contra la gentrificación. La violencia, se los decía hace unos días, hay cuatro formas de ver la violencia y hay que indagarlas con mucho cuidado cada una de ellas para poderlas dimensionar de de manera correcta. Por un lado está la violencia necesaria para hacer cambios de fondo, que está en la historia de la humanidad, así de sencillo, que está presente en cada cambio de fondo que se ha dado. Dos, está la violencia provocada, la violencia infiltrada de gente que busca desviar la atención de la protesta original para que todo mundo hable de destrozos y no del desplazamiento de personas de la tercera edad, jóvenes y demás. Está la violencia acumulada, es decir, que hay una banda, que hay un pueblo que está harto, que está enojado, que está cansado ya de tanta madre, ajá, y explota. Así de sencillo. Ujú. La cual se tiene que atender y se tiene que analizar de manera muy clara, porque no se vale criminalizar si no has padecido lo que está padeciendo ese sector de la población. Y la cuarta, por supuesto, puede ser una violencia sobredimensionada. No estoy diciendo cuál se presentó en estos casos, simplemente ahí están esas cuatro tipos de violencia o de manejo de la violencia. Pero sí quiero que quede claro eso. Muchas veces se sataniza o se criminaliza la violencia sin entender lo que la origina. El cansancio ciudadano, el hartazgo, en fin, estoy de acuerdo que jamás la violencia tendría que ser la solución a los problemas. Pero insisto, para cuando hay cambios de fondo en un sistema, cambios estructurales, siempre va a haber violencia. Es necesaria muchas veces. Y cuando se da, ajá, también por una acumulación de coraje, de rabia, de indignación, pues en lugar de criminalizarla, tendríamos que entenderla y profundizarla, sin que esto la quieras justificar o no, pero se tiene que entender para solucionar el problema. Y se da la infiltrada, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo, en el marco de una narrativa anti-yanqui, anti-Estados Unidos. Ojo con esto, porque no faltan los que quieren llevar al terreno político los mensajes de que fuera gringos y demás. Ajá, que esos tipos de mensajes
se presentan también, y lo digo abiertamente, porque hay un sentimiento anti Estados Unidos en México desde hace tiempo que ha venido a exacerbar las políticas de Donald Trump. Por supuesto que lo hay, pero habrá quien quiera aprovecharse y quien quiera desviarlo, ¿no? Y quien quiera utilizarlo para elevar el conflicto a un aspecto político de agresión a los estadounidenses, como pasó, ¿se acuerda? Con el pretexto francés que llevó a la invasión en la época de Juárez, con la famosa guerra de los pasteles, ¿no? O sea, el pretextito siempre buscando. Y el mismo pretexto, ojo con, fíjese cómo es la historia. No estoy diciendo que se aplique nada más en este caso, estoy dando un contexto. Perdóname por salir un poquito. Ese tema de que también la invasión a México por parte de Estados Unidos se da por una supuesta agresión, ¿no? En contra de un ciudadano norteamericano. Entonces, que estaba en territorio nacional. Entonces, no cambian mucho las razones, los pretextos. Por eso también les digo, son escenarios que se pueden ir dando, pero no nos desviemos del origen, que es la gentrificación, porque por más nubes que hay alrededor, el origen es uno de todo esto. Y aquí voy entonces con el que, y sigo, recupero el tema de los conductores. Ya les mencionaba el caso de Sarmiento, el caso de Pascal Beltrán. No me sorprende el caso de Sarmiento porque el hijo de su patrón, de Ricardo Salinas Pliego, pues está metido en el sector inmobiliario. El propio Salinas Pliego, bueno, no sé si Salinas Pliego, pero su hijo sí está metido en el sector inmobiliario. Y lo mismo pasa con otros inversionistas en medios de comunicación, cuyos comentaristas, cuyos escritores, cuyos reporteros han salido precisamente en defensa de esta práctica. Pero también está el caso de los influencers, de los youtubers, y es el caso del popular Luisito Comunica, quien vivió un tenso momento el viernes durante esta manifestación en la Ciudad de México, en donde la gente comenzó a gritarle de cosas, ¿no? Por lo cual tuvo que ser ayudado en cierta forma por elementos policíacos. Después él graba un video, ¿no? Eh, como chacoteando, tratando de trivializar el tema. Reconoció que él se acercó a la marcha, ¿no? Que él se metió a la marcha. Y dice, en ese momento me empiezan a gritar, ¿no? Chinga tu madre, Luisito, eres parte de la gentrificación. Yo soy mexicano, dice Luisito Comunica. Me saqué mucho de onda. Fue lo que explicó el creador de contenido. Según él, trató de mantener la calma, avanzar con rapidez, pero que bueno, estaba sorprendido de la hostilidad por parte de la gente. Enfatizó que nunca imaginó generar una reacción tan negativa por estar en ese lugar, que él solamente quería ver qué pasaba, ¿no? Incluso los policías que lo ayudaron le preguntaron por qué se había metido a la manifestación. Él dijo que por curiosidad. Sin embargo, pues la gente lo tomó incluso como una provocación. Así de sencillo. Hubo muchas personas que consideraron que al entrar como entró y la forma como entró, caía más en una provocación. A mí lo que me llama la atención es cómo de repente vivimos en una burbuja, ¿no? Y nos pensamos más queridos que lo que somos. Entonces me llama la atención esto de que me sorprendió la hostilidad de la gente. Bueno, no es que toda la gente te quiera, ni que seas la persona mucho más carismática, sobre todo por lo que representas. Luisito Comunica dice, yo he estado en contra de la gentrificación, grabé un video al respecto. Yo soy mexicano, dice, ¿no? Eso es lo que señala. Aquí hay un gran trabajo que yo le recomiendo, un hilo muy bueno del reportero Luis Fernando Salas, reportero de Astillero Informa, que recuerda puntualmente los temas de Luisito Comunica. Me voy a atrever, por supuesto, a tomarlo de referencia, porque le digo muy buen trabajo Luis Fernando. El primero de ellos, muy buena investigación rápida, ¿no? El primero, por ejemplo, cuando Luisito dice, soy mexicano, bueno, algo que señala Luis Fernando y coincido plenamente con eso, es que el tema no es que seas mexicano y la gentrificación. Hay mexicanos que ganan mucho dinero con la gentrificación, incluso los que han generado la gentrificación, los grandes ganadores de la gentrificación son empresarios y políticos y funcionarios mexicanos. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Hay mexicanos que gentrifican las zonas en su propio, gracias a que pertenece a ese sector inmobiliario. Son gente de muchísimo dinero. Entonces no tiene nada que ver con que si soy mexicano no gentrifico. Creo que eso es el primer error que comete este señor Luisito Comunica. Otro punto que da a conocer Luis Fernando es cierto también. Eres de las voces que participan en este problema. Y es cierto. ¿Por qué razón?
porque Luisito Comunica junto con otros youtubers, junto con otros influencers, vaya usted a saber si pagados o no pagados, pero con la finalidad, por supuesto, de generar views, ¿no? Fomenta la narrativa de las colonias cool, de que qué bueno que ya se renovó, que miren qué bien que están invirtiendo en esta colonia porque estaba horrible, que qué bueno que ya retiraron los barrios feos y los edificios feos, que ahora sí pueden caminar tranquilos, ¿no? Destacan todas las bondades sin tomar en cuenta a las personas afectadas. Entonces, por supuesto que cuando las personas afectadas te tienen cerca, te van por lo menos a recordar a tu mamá. ¿Qué esperabas? Si tú estás poniéndote de lado de los que están haciéndoles daño a estas personas. Por lo tanto, claro que tu discurso es legitimador de la gentrificación. Como en otras ocasiones, has legitimado, Luisito Comunica, prácticas totalmente reprobables, como es el caso de la cárcel de el señor Bukele, con lo cual prácticamente vendiste como que era una cárcel que garantizaba seguridad, vigilancia, bienestar, estabilidad, ignorando todo el concepto de derechos humanos, ignorando todo el contexto político que había detrás y que ahora los verdaderos periodistas pues le han dado cuenta al demostrar que Bukele pues fue respaldado por las pandillas para llegar a donde llegó. Esas mismas pandillas que ahora las mete a la cárcel en un verdadero circo, en pocas palabras, ¿no? Luisito Comunica, nos dice el reportero Luis Fernando Salas, en un video habló del tema de la gentrificación con frases justificantes. Una de ellas, cuando se refiere a que rentó un departamento en 30,000 pesos, pero que no tuvo de otra, y justificaba estos costos diciendo, bueno, si así se renta es porque hay quien los puede pagar, ¿no? En pocas palabras. Por lo tanto, aquí lo que hace es trasladar a externos, a terciarizar, ¿no? El problema cuando tú eres parte de lo mismo, porque si tú estás justificando una acción de esta naturaleza, estás generando una demanda como tal. Así de claro. Entonces tú mismo estás apoyando ese tipo de costos, en lugar de criticarlo, decir, sabes que 30,000 pesos, pues sí lo paga la gente, pero no se puede aceptar eso, tiene que cambiar eso, tiene que modificarse, tiene que haberle reglas que regulen, tiene que haberle muchas cosas más. En lugar de decir, bueno, pues si se da eso, hay quien puede pagarlo. Ese es un mamotreto aspiracionista horrible, la verdad de las cosas que vuelve a segregar a los millones de mexicanos, que son una mayoría, que no pueden pagar esas cantidades, no porque trabajen menos, no porque sean menos inteligentes, no porque sean personas menos capaces, sino porque lamentablemente tienen una piel diferente y nacieron en lugares diferentes y proceden de familias diferentes. Ahora viene otro dato muy bueno, este, que da a conocer Luis Fernando, que tiene que ver con que supuestamente Luisito Comunica, critica la gentrificación como tal, ¿no? Y puso su propia cafetería japonesa en la Condesa, en donde aparte tenía cafés en 115 pesos. Es decir, no solamente legitima con las palabras, sino también legitima con sus actos, ¿no? Es así de claro. Entonces, me parece, ¿no? Me parece que hay una frase de Luis Fernando, aquí dejo su liga, le insisto, muy interesante su hilo, en donde señala, ¿no? Que no son parte del problema, perdón, que son parte del problema, no de la solución, pero que son precisamente, sobre todo, parte de los que maquillan los problemas, ¿no? Y eso es fundamental para entender las capacidades comunicacionales. Hay campañas muy poderosas a favor de la gentrificación. Hay campañas muy fuertes que buscan justificarlas, pero que comienzan ya a toparse con una ciudadanía cansada, harta de verse desplazada. En la Ciudad de México, esta práctica es un problema que aqueja a jóvenes y ancianos principalmente. Los primeros porque no pueden pagar una vivienda tal, los segundos porque los despojan de lo que ha sido suyo toda su vida. Le decía el tema de los extranjeros. Es algo que es consecuencia de, pero no es el origen de. Ese es mi punto a final de cuentas. Los extranjeros aprovechan la situación, ¿no? Que se origina por razones mencionadas. Y aquí es muy importante entender que, por ejemplo, el racismo no se cura con xenofobia. Lo que sí es que hay que evidenciar a estas personas por sus actos, no por su nacionalidad. Es tan grave
Es tan grave eh, las acciones que vimos hace unos días de esta señora Lady racista, por ejemplo, que insulta a un policía por su color de piel, cuando lo hace también un blanco mexicano, perdón que diga este término, pero para describirlo, es lo mismo, son un par de racistas. Entiendo que habrá gente que me diga, no, es que como sé el segundo es de aquí, no, no lo justifica, o sea, no lo minimiza en ningún aspecto. Racista, racista, seas de donde seas. No, ahora, yo sí entiendo, se lo digo abiertamente, yo sí entiendo mucha indignación que hay de ciudadanos y ciudadanas con ciudadanos extranjeros. No por eso estoy llamando a ninguna agresión xenofóbica, ni mucho menos, pero sí entiendo la molestia que hay. ¿Por qué? Porque a últimas fechas se han estado presentando muchos casos en diferentes partes de nuestro país en donde personas que vienen de otros lugares actúan como si fueran dueños de nuestro territorio. Desprecian a las personas por su origen, llegan a imponer sus propias reglas, llegan a imponer sus propias expresiones, llegan a imponer sus propias palabras, desplazando a las personas originarias. Entonces, por supuesto que eso causa molestia, indignación, enojo, y tiene y se canaliza muchas veces. Sí, tal vez no es la forma más adecuada, pero es la única forma que les dejan a muchas personas, que es reclamar igual, que es alzar la voz. Ajá. ¿Por qué? Porque es ahí donde hace falta una mayor acción por parte de la autoridad para castigar de inmediato a gente que caiga en estas actitudes. Porque todo aquel que viene de un país a se tiene que ajustar a lo que aquí hay. Se tiene que ajustar a las reglas de aquí. Es así de claro. Han llegado muchos extranjeros y hoy por hoy hay muchos extranjeros que son loables, que son honestos, que son maravillosos, que son personas que aportan muchísimo y que son la gran mayoría de las comunidades extranjeras que están en México. Pero lamentablemente hay otros que vienen con una idea literal de conquista, que vienen con una idea literal de enseñarle el Padre Nuestro al señor cura. Y por lo tanto eso es lo que no se vuelve aceptable en ningún sentido. Y debe haber sanciones fuertes en contra de estas personas quienes creen que pueden agredir a otros simplemente porque hablan un idioma distinto. Y simplemente porque algunos mexicanos y mexicanas les hacen creer que son más valiosos porque vienen de otro lado, cuando no valen más que ninguno de nosotros, por mucha más plata que puedan tener. Y esos son temas que también se tienen que entender y comprender en muchos sentidos. Claro, jamás vas a promocionar y estar de acuerdo con ningún tipo de violencia y mucho menos la xenofobia. Pero sí hay que entender a una población que se va cansando. Es como les decía un día de los linchamientos. Sí, un linchamiento nunca será lo más aconsejable, pero ¿qué le dejas a una sociedad que se encuentra sola, que sabe que si le roban a sus niñas las van a prostituir y nunca más las vas a volver a ver? Entonces me parece que son cosas que tenemos que irles dando a cada una su justo análisis para llegar a una solución que permita la convivencia generalizada de todo. Porque si nos instauramos también en esa postura sabionda de decir, no, 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 es que la ley es así, 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 pero nunca has padecido nada por el estilo o lo haces de una posición privilegiada, perdón, no puedes hablar ni tratar de darle clases ni señalamientos a las personas agraviadas. Tienes que comprender a esas personas agraviadas para solucionar el problema y precisamente para que no se caiga en una generalización, se tiene que especificar cada uno de los casos. Que le reitero, para mí el racismo no se cura con xenofobia, pero insisto, uno intenta, entiende en otros casos también la molestia que hay de las personas. Ahora concluyo con esto del famoso Airbnb. Han surgido estos otros modelos de negocio relacionados con las rentas de casa habitación, oficinas como el hospedaje de corto plazo o los llamados nómadas digitales, que han encontrado en Ciudad de México un destino atractivo para realizar trabajo, ¿no? Remoto, incluso hacia el extranjero. Y por eso es importante aquí revisar el fenómeno con una regulación específica, que haya mecanismos mucho más profundos, que se apliquen de manera mucho más eficiente. ¿Para qué? Para que las ciudades puedan aprovechar también esa ganancia, que no se quede solamente en los privados y que esto pueda llevar a la inversión en distintas zonas que tienen alta demanda, que esto pueda llevar a la inversión
en que el Estado pueda generar también, por supuesto, vivienda, pueda proteger negocios y demás. Me parece, insisto, que hay soluciones en ese sentido que garanticen, ¿no? Que garanticen, por supuesto, que garanticen la protección de las personas que son desplazadas, porque ya hay que ponerle un alto, ya se cayó en un exceso, ya no es un asunto de desarrollo, ya no es un asunto de que ahí están haciendo negocio, no, no, ya están desplazando totalmente a la gente, ya están desplazando totalmente a los ancianos, ya están desplazando a los chavos, ya se cayó en algo más de un negocio. Y no puede ser un colonialismo a través de un aspecto inmobiliario. Perdón que lo diga de esa manera. Porque aparte se da la privatización de espacios públicos. Y lo vemos, ¿eh? En las colonias Condesa, Roma, Coyoacán, en donde empresas privadas, restaurantes se apropian literalmente de parques completos, de banquetas, de cajones de estacionamiento en la vía pública, bueno, hasta de los parquímetros. ¿Ustedes qué opinan? Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista. Y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.